investigadora en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y en el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNLAM. Es profesora titular de la Maestría Interdisciplinaria de Estudios de la Subjetividad de la UBA y profesora invitada en la Universidad de San Andrés. Es secretaria ejecutiva de la Red de Mujeres Filósofas de América Latina del UNESCO y pertenece al Instituto de Investigaciones Filosóficas. En este panel la acompaña Tomás Balmaceda, que es doctor en Filosofía por la UBA, profesor universitario y periodista. Investiga temas de filosofía de la mente y psicología del sentido común. Trabaja como profesor universitario en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y en UCES, y es profesor invitado en la Universidad de San Andrés y en la Universidad de Itela. Pertenece al Instituto de Investigaciones Filosóficas también. El tema que ellos han preparado para hoy es algoritmos para predecir embarazo adolescentes, reflexiones desde la ética del diseño y la justicia epistémica testimonial. Bueno, los escuchamos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias y nada, con Karina estamos súper contentos de estar en este conversatorio y por supuesto le agradecemos al Departamento de Derecho de la Universidad Nacional del Sur esta oportunidad. Karina y yo pensamos que la filosofía solo es útil si es conversada, si es dialogada, si es razonada, y eso solo se logra en comunidad, así que estamos muy contentos de poder compartirles algunas de estas ideas. Lo que trajimos para que pensemos juntos es justamente una investigación que estamos llevando adelante. Tenemos un artículo reciente, sobre el final lo vamos a mencionar, y tenemos otro artículo que está en prensa. Vamos a hablar un poco acerca de esta investigación que todavía no se publicó, que está basada justamente en un caso que quizás ustedes conozcan. Nosotros lo vamos a denominar el caso Salta. Es un algoritmo que justamente utiliza inteligencia artificial según sus creadores, para la prevención del embarazo adolescente y la deserción escolar. Ahora vamos a ver tal como lo presentan uno de sus actores a este algoritmo, y a partir de este caso puntual vamos a introducir dos distinciones, dos herramientas conceptuales filosóficas que nos parecen interesantes. Una tiene que ver con tratar de entender cuáles pueden ser las posibles nociones de algoritmo. Nosotros con Karina somos parte del grupo GIFT, el grupo de investigación e inteligencia artificial, filosofía y tecnología, y lo que pensamos y parte de nuestros intereses como grupo es tratar de justamente elucidar conceptualmente qué podría ser el algoritmo, y vamos a ver dos sentidos en que se utiliza generalmente la palabra, y luego tratar de hablar de otra distinción que nos parece relevante, que son dos tipos de valores. Vamos a hablar de valores extrínsecos e intrínsecos dentro del diseño tecnológico. Eso lo que nos va a permitir va a ser volver a pensar el caso de Salta justamente a la luz de estas dos herramientas filosóficas, específicamente para hablar en el caso de hoy sobre la afectación de derechos, y mencionar que también nos parece importante verlos desde el punto de vista de la injusticia epistémica testimonial. ¿Ok? Entonces, para arrancar les queremos presentar con Karina. Este es un breve fragmento del año 2017, de un programa de la televisión abierta aquí en Argentina, en donde una de las personas involucradas en este algoritmo, quien era por ese entonces gobernador de la provincia, Juan Manuel Urtubey, presenta este algoritmo de esta manera. Que se está haciendo poco y nada. Nosotros hace poco lanzamos un programa con un Ministerio de Primera Infancia, una creación que hicimos ahí, lo que significa la prevención del embarazo adolescente utilizando inteligencia artificial, con una reconocidísima empresa de software del mundo, que estamos haciendo plan piloto. Vos podés hoy, con la tecnología que tenés, prever 5 o 6 años antes, con nombre y apellido y domicilio, cuál es una niña, futura adolescente, que está en un 86% predestinada a tener embarazo adolescente. Trabajemos sobre eso, como decía Mariana. Entonces, la pregunta es lo siguiente. En un sistema sanitario argentino, en el cual estamos dando bastante delicada prestación de servicio, porque aparte seamos prácticos, ¿cuántos son los recursos que tenés para brindar? ¿Cuántos centros de salud tenés? ¿Cuál es tu prestación de salud? Y después nos sentemos a ver cuál es la gama de prestación de servicio que vos vas a dar gratuitamente. Entonces, ahí hay que sentarse a ver en dónde el primer valor que tenés que preservar es la vida. Entonces, ahí frente a una situación de peligro de la madre, ahí sí hay que trabajarlo, pero me parece que estamos abriendo en términos de debate, es buenísimo discutirlo, pero en términos de demanda a la sociedad de prestación de servicio, lo primero que tenemos que hacer es
no generemos una demanda que después terminemos estafando a miles y miles de mujeres que después no la podemos atender, ¿no? Ahora, Creo que hay gobernador, que ser claro en eso. le traigo de nuevo. Entonces, lo que vemos acá es que se está la haciendo poco y nada. presentación Nosotros, de este programa. Es una iniciativa que, como vemos ahí, el gobernador de ese momento de la provincia de Salta decía que era innovadora, única en el país, un gran paso en el proceso de transformación digital de la provincia, que lo que hacía era recopilar a partir de información que había sido reunida a partir de encuestas y preguntas a tal como lo presenta el programa y tal como se comunicó a los jefes de familia de las comunidades marginalizadas de la provincia de Salta, un algoritmo que podía predecir con 5 o 6 años de anticipación cuáles eran las niñas y adolescentes que iban a quedar justamente embarazadas, y a partir de eso proponer políticas basadas en estos resultados de los algoritmos. Obviamente, en su momento, en 2017, tuvo bastante repercusión y hubo diferentes voces que se alzaron en contra de esta unión del gobierno provincial con la empresa Microsoft. En términos estrictamente digamos, filosóficos, lo que a nosotros nos interesa pensar es, ok, ¿cuál podría ser el análisis posible de este caso? Por eso trajimos acá esta primera herramienta conceptual, y es tratar de entender de dos maneras qué podría significar este concepto que circula mucho y que seguramente, del que ustedes seguramente han escuchado hablar, o han nombrado, o han pensado, que tiene que ver con algoritmos. Nuestra propuesta es justamente pensar en dos maneras de entender el algoritmo. Por un lado, un algoritmo en sentido estrecho, en tanto un constructo matemático que se selecciona dada su eficacia basada en la resolución de tareas similares a las que plantea el problema que ahora se plantea resolver. Por ejemplo, estos algoritmos en sentido estrecho, como constructos matemáticos, son las redes neuronales profundas, las redes bayesianas, las cadenas de Markov, el modelo perceptrón simple, etc. Pero hay otra manera en la que muchas veces nos referimos a los algoritmos, y es justamente lo que nosotros denominamos algoritmos en sentido amplio. Un algoritmo en sentido amplio es un sistema tecnológico que comprende un montón de instancias. Por ejemplo, datos de entrenamiento, el algoritmo de aprendizaje, que sería esta noción de algoritmo estrecho que acabo de mencionar, y un modelo estadístico que es el output, la salida final, y que está diseñado, ensamblado, implementado para determinados propósitos relacionados con la resolución de un problema práctico formulado previamente. Entonces, hay 4 fases claves, ¿no?, que están mencionadas ahí en la diapositiva acerca de este momento del algoritmo en un sentido amplio. La caracterización del problema que se desea resolver, y también la solución buscada, el diseño, formateo y edición de los datos sobre los que se va a trabajar, la selección del algoritmo en sentido estrecho, qué algoritmo voy a utilizar, y la fase de entrenamiento y evaluación del sistema tecnológico. En cada una de estas fases justamente se abordan problemas, se deliberan y se toman decisiones que brindan soluciones en las cuales emergen dificultades, algunas de las cuales son identificadas como sesgos, por ejemplo en la literatura especializada. 2 sentidos de algoritmo, un sentido estrecho y un sentido amplio. Pero también nosotros nos interesa traer otra noción filosófica, otra herramienta filosófica para evaluación, en este caso del caso de Salta, pero podría ser para otros casos, y es entender cuáles son los valores que están comprometidos justamente en el contexto deliberativo del diseño. Cuando se crea tecnología, cuando se diseña tecnología, muchas veces está el fantasma o la idea está de, bueno, no es ni buena ni mala la tecnología tiene que ver con cómo se usa. Para nosotros tenemos que pensar en 2 tipos de valores que están involucrados en el diseño tecnológico. Por un lado, las valoraciones intrínsecas, ¿no?, que son las que están vinculadas con la eficacia, la eficiencia de los artefactos y los sistemas tecnológicos, ¿no? Y la idea cuál es, que puedan trabajar con el menor costo posible de recursos y evitando cualquier consecuencia no querida. Pero hay también valores extrínsecos. Las valoraciones extrínsecas están relacionadas con lo que significa que el artefacto o sistema tecnológico sea una solución adecuada al problema planteado, ¿no? Y esto no depende solamente del que el artefacto o el
sistema sea eficaz y eficiente, como plantean los valores intrínsecos, sino justamente depende de cómo se inserta esta tecnología en el entorno de las personas y de una sociedad determinada, cuál es la valoración que hacen los distintos actores sociales, diseñadores, productores, usuarios. Es una valoración que siempre es situada, en donde cuentan más los valores relacionados con cómo se quiere vivir que con aspectos meramente tecnológicos. Entonces nos encontramos con estas dos categorías para pensar: algoritmo en sentido estrecho y algoritmo en sentido amplio, y valoraciones intrínsecas y extrínsecas que justamente juegan en el rol del diseño. Bueno, muchas gracias, Tom, y ante todo, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos. Me sumo a las palabras de gratitud de Tom, en especial al comité organizador, esto es al grupo de investigación de seguridad en democracia de la Universidad Nacional del Sur, al Laboratorio de Inteligencia Artificial e Innovación de la Universidad de Buenos Aires y al ILSED. La verdad es que nos pone muy contentos, efectivamente, como dijo Tomás, poder tender puentes conceptuales y dialogar desde la filosofía con el mundo del derecho. Así que a instancias de proseguir este diálogo, la idea es aplicar ahora esta suerte de kit de herramientas conceptuales desde el análisis filosófico para revisitar el caso de Salta a partir de estas distinciones que mencionó recién Tomás. Previo a ello me gustaría consignar que por supuesto el caso fue revisitado y muy conspicua y sabiamente desde, por ejemplo, el ámbito científico, y en particular me refiero al tipo de indagación que hizo el Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada de la UBA, que emitió un muy duro informe respecto del caso, detectando fundamentalmente en dos vertientes: serios problemas metodológicos, en los que ahora vamos a profundizar un poquitito, y el hecho de que los datos son efectivamente muy poco confiables por las razones que ahora también un poco más pormenorizadamente vamos a abordar. En rigor, el laboratorio de la UBA dio cuenta de una tríada de problemas consistente en, por un lado, resultados dicen artificialmente sobredimensionados, datos probablemente sesgados. Este es un punto en el cual nos vamos a detener y que seguramente Yasmín y Pablo van a retomar luego a propósito precisamente de la incidencia de los sesgos en los datos de entrenamiento, y datos inadecuados, ¿sí? Entonces la idea es precisamente compartirles a ustedes un análisis de este caso a la luz de la noción amplia de algoritmo a la que recién hacía referencia Tomás, a partir de estas 4 fases: la definición del problema, los datos de entrenamiento, el algoritmo en este sentido más estrecho qua constructo matemático, y la evaluación de ese modelo estadístico que se arroja como output, y a la vera de esos valores extrínsecos, ya no meramente los valores técnicos, relacionados con cómo queremos vivir. En este sentido, parte de lo que nos interesa subrayar y compartir con ustedes reflexivamente es que desde el mero planteo, adviertan ustedes, del problema mismo, parece haber injerencia de este tipo de valores que exceden la esfera meramente técnica, ¿no? Porque se pretende resolver cierto problema desde determinada perspectiva y con cierta finalidad. Así puede tomarse la decisión, como vimos, de diseñar un sistema para predecir embarazos adolescentes, en lugar de, por ejemplo, uno que identifique conducta en varones que permita predecir ataques sexuales a mujeres menores de edad, ¿sí? Entonces, en ese sentido, vamos a tratar de iluminar fundamentalmente 2 aspectos en que estas herramientas conceptuales nos permiten elucidar cuestiones tales como, en especial vamos a concentrarnos en este punto, la afectación de derechos y en qué sentido la tecnología tiene derivas respecto de la inseguridad, y luego, tal como adelantaba Tom, hacer una mera mención de un aspecto que sin duda es muy relevante también, pero por razones de pertinencia y de tiempo no nos vamos a detener demasiado hoy aquí, pero si luego las preguntas muestran avidez por ello, con todo gusto lo haremos, que es en qué sentido también el silenciamiento de las personas involucradas, particularmente las niñas y adolescentes involucradas, fueron precisamente confinadas a una instancia tal en la que vamos a abordar precisamente el caso como uno que ilustra de una manera diáfana la injusticia testimonial, y en un sentido anticipado y extremo, en virtud de que deliberadamente y a priori, vamos a ver, se las dejó por fuera de la comunidad de informantes. Pasamos al slide siguiente entonces, para tratar de profundizar un poco en cómo es que tuvo lugar la evolución de este sistema tecnológico. Por un lado vamos a ver que
se apeló a datos no relevantes en un sentido robusto, datos que efectivamente evidencian la incidencia de sesgos y de prejuicios. A través de esta serie de encuestas que mencionaba Tomás, que se realizaron a lo largo de 3 años, se les preguntó, esto no es nada menor en relación con lo que mencionaba yo respecto de la comunidad precisamente epistémica relevante, a los adultos responsables de las adolescentes residentes en Salta, identificados, como refería Tomás, como jefes de hogar, con toda la carga de organización patriarcal intrafamiliar que esto supone, como vamos a ver ahora, información muy personal sobre niñas menores de edad, tales como etnia, país de origen, domicilio, la cantidad de personas con las cuales vivían, si contaban o no con agua caliente, si ellas habían cursado o estaban cursando al momento de la encuesta un embarazo. Uno de los puntos a señalar es que en todo el código de predicción del embarazo no existían preguntas tales como sobre anticoncepción, ni tampoco sobre educación sexual. Se hacía referencia a edad, estudios, país de origen y etnia de las adolescentes para determinar si constituían grupo de riesgo. Estos datos claramente parecen responder, a nuestro juicio, a prejuicios que vinculan a ciertas poblaciones con determinadas prácticas. En ese sentido, desembosadamente, los datos de entrenamiento han estado atravesados sistemáticamente por sesgos. En segundo lugar, nos interesa señalar que la metodología primaria elegida también es sin duda un punto a relevar críticamente, puesto que se decidió hacerle preguntas al jefe de hogar, ¿no? Dando cuenta de este tipo de organización patriarcal a la que yo me refería, con la dificultad concomitante además de poder obtener información certera sobre el tema, valiéndose de semejante lugar de enunciación. Y finalmente, hubo una transgresión de lo que se llama la regla de oro, en el sentido de que los datos de evaluación se construyeron sobre los mismos datos de entrenamiento, no fueron diferentes a los de entrenamiento, contaminando de este modo, en un sentido incluso técnico, ¿no?, la capacidad predictiva del sistema. Si pasamos entonces al slide siguiente, ahora me voy a detener un poquitito aquí, que es el núcleo de parte de lo que queremos compartir con ustedes, a partir de en qué sentido esta distinción que venimos trazando con nuestro grupo de algoritmo en sentido amplio y a la vera de valores extrínsecos permite iluminar la profunda afectación de derechos que tuvo lugar en este caso, ¿no? Parte de esto, a nuestro juicio, tiene que ver con cierto hype, con cierta entronización de la inteligencia artificial, que suele representar un obstáculo, un escollo para su reflexión y su correcta evaluación. Esto tratando de formularse un cierto punto de equilibrio reflexivo al que propende nuestro grupo de investigación, que es no incurrir ni en la tecnofobia ni en la tecnofilia, sino poder tomar cierta distancia crítica para ver en qué casos efectivamente resulta adecuada una solución tecnológica y en qué casos no, ¿no? Hubiera resultado tal vez más pertinente acudir, por ejemplo, a la implementación de la educación sexual integral en la provincia de Salta. En este sentido, desde el momento mismo del diseño del sistema, podemos observar que aparecen preconceptos constantes que atentan contra principios y normas amparados por la Constitución argentina y las convenciones internacionales incorporadas al sistema nacional, ¿no? Se parte, por ejemplo, de la idea de que el embarazo infantil adolescente, como vamos a ver, es una suerte de catástrofe que sucederá indefectiblemente, ¿no? Se da como una suerte de ocurrencia. Fíjense incluso en esa suerte de giro burdo, conforme al cual las adolescentes se embarazan, ¿no? Esto genera esta premisa, apareja de una manera correlativa, una postura muy difusa respecto de la atribución de responsabilidades, como vamos a ver a continuación. Quienes desarrollaron el sistema parecen ver precisamente el embarazo adolescente como un suceso u ocurrencia que, tal como decía, se da sin responsabilidad de nadie, en ese impersonal de se embarazan, pero por otro lado sí aparentan estar colocando, y esto va a ser central para la afectación de derechos, la responsabilidad por los embarazos en ciertos sujetos, esto es, las niñas o adolescentes embarazadas, ¿no? Y esta anfibología, nos parece a nosotros, conduce, por un lado, a la objetivación de las personas involucradas por las razones que ahora muy sucintamente voy a tratar de reconstruir, y como la otra cara de la moneda, la invisibilización de quienes son responsables, ¿no? Por un lado, respecto de la objetivación o cosificación de las personas involucradas,
tal como tratábamos de reponer, los cuestionarios abordaban asuntos personalísimos que no podían ameritar respuesta sin precisamente invadir la esfera de intimidad y de privacidad de las menores involucradas. Asimismo, las niñas fueron catalogadas sin su consentimiento. En ese sentido, uno podría pensar que también al haber definido a priori el hecho de que no iban a contar con sus testimonios, sino que su palabra iba a estar mediada por el jefe de hogar, también se vieron privadas de libertad de expresión. Y como contracara efectivamente de esto, vemos la invisibilización de los responsables, en el sentido de que parece aquí estar subyacente la idea de que esta insistencia en la detección y el seguimiento, incluso desde edades prepúberes, de embarazadas potenciales, se asemeja más a una persecución de eventuales víctimas y no de sus victimarios, que una estrategia genuina de cuidado, ¿no? Al tratamiento del embarazo adolescente parece vérselo aquí como un delito y no como una consecuencia de factores diversos y muy complejos, alejados de la voluntad de las principales involucradas. En tercer lugar, hubo sin duda también una afectación de los derechos sexuales. Sabemos que el sistema y sus aplicaciones han afectado derechos que forman parte del espectro de derechos sexuales considerados como derechos humanos. La sexualidad sabemos que es un aspecto nuclear del desarrollo de las personas, con independencia de si deciden reproducirse o no. Si pasamos al slide siguiente, simplemente me gustaría, en virtud del tiempo que tenemos, hacer mención de otro punto que exploramos, también con bastante pormenor, y que pueden consultar incluso si es que les interesa el tema, en este artículo de la ley al que hizo mención Tomás, aparecido muy recientemente, que es este inherente a la injusticia epistémica testimonial en la que se incurrió también con las involucradas en el caso, al llamarlas necesariamente al silenciamiento como precisamente una cuestión anticipada y extrema. Aquí lo que estamos haciendo es recoger categorías propias del libro ya canónico de Miranda Fricker de 2007, Injusticia epistémica, el poder y la ética del conocimiento, donde precisamente ya da cuenta, entre una de las vertientes de la injusticia epistémica, a este tipo de prejuicio en la economía de la credibilidad, ¿no? De manera anticipada y directamente, como decíamos, a priori se solicitó por una suerte de prejuicio identitario el testimonio de esos jefes de familia, dejando de lado a las niñas adolescentes como genuinas agentes epistémicas, ¿no? Y en ese sentido también, volviendo sobre la afectación de derechos, podemos ver cómo fueron vulneradas también como sujetos de derecho esas niñas, y en este sentido, al ser privadas como sujetos de un determinado respeto que Fricker encuentra junto con nosotros como fundamental, tuvo lugar la privación y de manera correlativa una forma de cosificación u objetivación de las niñas y adolescentes. ¿Sí? En este sentido, como para ir cerrando, y luego podemos retomar estos puntos a partir de las preguntas que eventualmente surjan, creemos que desde esta noción de algoritmo en sentido amplio que hemos traído a la mesa, podemos advertir que en la definición misma del problema, como señalaba Tomás, en la génesis misma además del diseño de este sistema tecnológico y no meramente en su uso, hay gravitación de sesgos en juego. Al trocar un problema que en rigor uno podría pensar es de seguridad, como por ejemplo tratar de predecir esas conductas de varones que pudieran devenir en ataques sexuales a menores de edad, en uno de salud se termina entonces invisibilizando a los responsables y cosificando y estigmatizando a las víctimas. En este sentido, en el slide siguiente, ya en la parte más propositiva de nuestro trabajo, creemos que el análisis de lo ocurrido a la luz de estas herramientas conceptuales que hemos propuesto desde la filosofía y en las que insertamos esta reconsideración o revisita del caso, la noción de algoritmo en sentido amplio y la injerencia de este tipo de valores no meramente técnicos, extrínsecos, que tienen que ver en el fondo con cómo queremos vivir, nos ha permitido advertir la índole de la afectación de derechos a la que la ceguera por este deslumbramiento con la tecnología puede conducirnos. Lo que queda bien claro es que situaciones de este tipo requieren de más de un punto de vista y de abordajes variados, y en consecuencia, ya para ir finalizando, simplemente aquí la invitación es a que pensemos que la tecnología no puede resolver por sí misma los problemas que ella genera, de modo que nos parece prudente advertir sobre los peligros de aplicar tecnologías de inteligencia artificial a políticas públicas, en un sentido que seguramente ahora Nieves va a retomar, bajo el deslumbramiento de una luz enceguecedora que nos impida evaluarlas, monitorearlas y reflexionar
críticamente sobre ellas, ¿sí? Así que creemos que se impone un diálogo polifónico del tipo que estamos teniendo y propiciando precisamente aquí, dado que cualquier tipo de análisis unidimensional va a ser incompleto. Necesitamos entonces de un diálogo en el que intervengan muchas voces, puesto que la tecnología no puede resolver solita los problemas que ella genera. Así que agradecemos muchísimo esta invitación y ojalá sea el puntapié para que sigamos reflexionando juntas y juntos. Ahí está la mención del artículo que publicamos en coautoría, se ha dicho también, junto a Tobias Schleider. Así que muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Karina, muchísimas gracias, Tomás. Después podemos tratar de compartir el artículo de alguna manera mediante mail y eso lo vamos a compartir. Yo ya tengo un montón de preguntas para hacer de lo que expusieron recién. Muy interesante, muy interesante. Pero bueno, vamos a pasar al segundo panel. Voy a presentar a la doctora Nieves Machiavelli. Ella va a hablar sobre nuevas tecnologías y su uso en el sector público para combatir la violencia de género. Nieves es abogada de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Administrativo por la Universidad de Belgrano, especialista en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, máster en Administración de Justicia por la Universidad de Unitelma Sapienza Roma, Italia, máster en Prevención de la Violencia de Género en la Universidad de Salamanca, España, jueza de la Sala Cuarta de la Cámara del Foro Contencioso Administrativo de Cava, directora del Programa Multidisciplinario de Inteligencia Artificial y Género de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, líder del proyecto Inteligencia Artificial y Género del IALAB, de la Universidad de Buenos Aires, profesora de posgrado en diferentes universidades, disertante en numerosos congresos, conversatorios y jornadas sobre la temática que estamos tratando este día. Bueno, muchísimas gracias, Nieves, por tu participación y te escuchamos. Bueno, hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, previamente me gustaría nuevamente agradecer a la organización, a Inés Álvarez, que ahí la veo por primera vez, ella me contactó, tuvo la amabilidad, a Julieta también, que nos hemos visto antes, bueno, agradecer también a todos los que están acá presentes, ahí lo veo a Pablo Casas, a Yasmín, a Karina Pease, muchas gracias, a Tomás Balmaceda, que los he escuchado con muchísima atención. Bueno, tenemos poco tiempo, pero no quería dejar de pasar esto porque Karina me dio el puntapié inicial y yo no puedo, ya que es un conversatorio, no puedo dejar de hacerle como una devolución mínima y humilde al respecto, porque en general yo hablo de inteligencia artificial y género, ¿no? Pero en esta oportunidad no les voy a hablar de inteligencia artificial y género porque les voy a hablar sobre una investigación que hicimos sobre las apps en Latinoamérica, que por diferentes cuestiones, digamos, de publicidad no se sabe bien si utilizan una inteligencia artificial, así que no es eso donde, digamos, donde yo voy a hacer foco hoy en este conversatorio, pero sí estuve escuchando atentamente lo que recién planteaba y yo desde luego que coincido en todo lo que Tomás y Karina expresan en torno a, si se quiere, lo que nosotros llamamos el lado oscuro del uso de la inteligencia artificial, pero no por ello dejar, por supuesto, de reconocer el lado luminoso, que sí, me consta por las diferentes investigaciones, tiene el uso de inteligencia artificial también en uso de políticas públicas, pero siempre, siempre dependiendo de un uso estratégico de las diferentes técnicas. Sí coincido que no es posible que desde el sector público se propicien utilizar cajas negras, dicho sea de paso redes neuronales, por ejemplo, en donde no es posible, digamos, hacerse de la trazabilidad o la auditabilidad del algoritmo, pero sí es posible a través de otras técnicas, por ejemplo, la automatización o la clasificación y detección inteligente, que son técnicas de caja blanca que permiten ser trazables y auditables, y que desde el laboratorio hemos desarrollado algún prototipo o prueba de concepto en donde es posible que desde el sector público sean utilizadas con buenos resultados. Así que, bueno, dicho esto, desde luego coincido en que el uso de la inteligencia artificial tiene que ser gestionado adecuadamente y para ello es necesario, digamos, conformar equipos multidisciplinarios diversos con formación y con perspectiva de género, porque de lo contrario sucede lo que sucede con el caso Salta. Así que bueno, dicho esto y efectuada esta introducción, voy a comenzar por compartirles esta pantalla. Son simplemente una o dos filminas que
me gustaría, perdón, voy a dejar de compartir. Ahí está. Compartir pantalla. Vamos con esto. Ahí está. Bueno, cuando me convocaron para este conversatorio me hicieron foco en intentar mostrar algunas investigaciones o resultados de investigaciones que habíamos hecho en el marco del IA Lab. Para los quienes no conocen IA Lab, es un laboratorio de innovación e inteligencia artificial que se creó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y que dentro de las diferentes temáticas de las diferentes temáticas o cápsulas que conforman el IA Lab, una de ellas es la relativa a las cuestiones de género que tengo a mi cargo. Bien, en esa oportunidad, en plena pandemia, ¿sí? Mientras que todos nosotros estábamos en nuestras casas con el grupo de investigación del IA Lab, de la cápsula de género, bueno, decidimos, ahondar un poco en el mundo de las apps, ¿sí? Porque la realidad es que, es muy, muy usual que desde del sector público y del sector privado se propongan constantemente el uso de aplicaciones móviles para diferentes fines, y la verdad es que uno no tiene un lugar donde consultarlas, no sabe bien cuáles son, cuántas hay, qué hacen, no sabemos bien si hay, en qué países se usa más, en cuáles menos, bueno, etcétera. Por lo cual comenzamos a intentar mirar desde lo macro el mundo apps en Latinoamérica, y es así que comenzamos por relevar 20 países, de los cuales los únicos que no tenían aplicaciones móviles inherentes, desarrolladas para combatir, ciertos aspectos de la violencia de género. Los únicos países que no lo tenían era Puerto Rico, Panamá, Cuba, y no recuerdo qué otro. Pero bueno, en un total de lo que pudimos relevar fueron 101 aplicaciones móviles que en poca o gran medida fueron desarrolladas para intentar mitigar ciertos aspectos de la violencia de género, ¿no? Y bueno, de este mundo relevado, que les adelanto no fue fácil, porque la realidad es, como les decía, no hay un registro de aplicaciones móviles, con lo cual nos valíamos de información de las páginas web de los poderes del Estado, tanto a nivel nacional como a nivel provincial o local, de artículos periodísticos, de las tiendas, tanto de iOS como de Android, bueno, y de toda la información que pudimos cotejar hasta el año pasado. La fecha de corte de esto creo que fue julio del año pasado. La fecha de corte hasta este momento nos daba 101 apps que pudimos relevar. Incluso de estas 101 había algunas que ya incluso no estaban operativas, ¿sí? Y para sorpresa nuestra, nos dimos cuenta que la gran mayoría de los casos eran los propios estados los que tomaban, si se quiere, la iniciativa, ¿no?, de utilizar fondos públicos para desarrollar aplicaciones móviles con esta finalidad. Y bueno, acá de lo que yo les voy a hablar más o menos es de intentar contarles qué funcionalidades tienen o tenían esas aplicaciones móviles, que hasta el día de hoy no sé si siguen funcionando, porque la realidad, le cuento, esto, reitero, es del año pasado. Pero bueno, mirándolo así de manera, de modo amplio, nosotros pudimos identificar 5 funcionalidades más recurrentes en estas aplicaciones móviles, ¿sí? Así que bueno, aguarden un segundito, voy a dejar de compartir pantalla un segundo. Ahí está. En la primera funcionalidad que nosotros pudimos ver, que es la más recurrente, que es la de solicitar ayuda inmediata, ¿sí? Es una categoría que era o es elegida por los desarrolladores y tiene por objeto, bueno, brindar asistencia inmediata, ¿sí?, a la víctima ante una situación de peligro inminente. Lo que hacen estas apps, por lo general, lo que se ofrece es el conocido botón antipánico o alerta, por medio del cual, bueno, la usuaria puede alertar a los contactos o a las autoridades, y bueno, y ejemplo de ello es
por ejemplo la app conocida como Red por Todas, donde la usuaria puede compartir voluntariamente también su ubicación por medio de la geolocalización, o GPS. También, por ejemplo, había otro ejemplo de otra app que se llama Ángela Te Protege, que posee una funcionalidad adicional que se denomina Vuelta a Casa Segura, y que permitía compartir en tiempo real no solamente su ubicación, sino el medio de transporte utilizado y el recorrido que estaba realizando. De esta manera, bueno, los contactos podían acompañar a la usuaria virtualmente en su recorrido para de alguna manera hacerla sentir más cómoda, ¿sí? Por otro lado, también se encuentran dentro de estas categorías aquellas apps que le brindan al usuario el acceso directo al mercado rápido, por ejemplo, las líneas de emergencia del Estado o de las provincias en donde fueron desarrolladas. Y dentro de esta categoría también estaban incluidas aquellas apps que brindaban la posibilidad de formalizar una denuncia, por ejemplo, desde el celular. Y un ejemplo de ella es una app que fue creada en el marco del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, donde justamente el único fin que tenía era que la usuaria pudiera entablar una denuncia por ese medio. La segunda funcionalidad, igual les aclaro, esta funcionalidad, la más recurrente, la que les acabo de decir, de solicitar ayuda inmediata, representaba el 71% de los casos, ¿sí? En donde, de vuelta, lo que posibilitaba estas apps era, digamos, un modo de actuar frente al peligro inminente. La segunda funcionalidad más utilizada es, con el 14%, era la de recolectar y brindar la información a la usuaria o a la víctima, ¿sí? Y a su vez, dentro de esta recolección y brindar información, a su vez se segmentaba en 4 grupos diferentes. Por ejemplo, para registrar o brindar información sobre la inseguridad, por ejemplo, de una ciudad, la app conocida como Mujer Stamp, ofrece información sobre la seguridad de diferentes ciudades. Bueno, la misma pone a disposición, por ejemplo, de las usuarias un mapa con el fin de que puedan conocer las zonas de riesgo en la ciudad y así, digamos, intentar prevenir situaciones de violencia. Por otro lado, tenemos la app SOSAFE, que le permite al usuario reportar hechos de inseguridad para mantener informada a la ciudadanía. Dentro de este subgrupo también estaba la posibilidad, algunas apps brindaban la posibilidad de acceder a un mapa georreferenciado. Es una funcionalidad que permite, digamos, tener acceso a un mapa con la ubicación de las unidades de atención y denuncia en un determinado barrio de ciudad, entre otras cosas que se podía encontrar información. Un ejemplo de esta app es, por ejemplo, la denominada Mujer Segura. Otra funcionalidad dentro de este segundo grupo estaba digamos, el ofrecimiento de información sobre servicios de apoyo, seguridad legal y educación sexual. En general, aproximadamente nosotros vimos que más o menos casi un 30% de las apps relevadas ofrecía este tipo de información que, bueno, es fundamental obviamente para todo el mundo, mujeres víctimas de violencia. Y el otro subgrupo es el de brindar información sobre atención sanitaria del maltrato. Por ejemplo, información sobre hospitales, centros de salud donde la víctima de violencia puede recurrir para hacer su consulta médica. El ejemplo de esta funcionalidad es la app denominada OPA la Violencia y ofrece información sobre los sitios de salud más cercanos a la usuaria. La tercera funcionalidad, pero ya con el 7%, se encuentran, es aquellas que están destinadas, ofrecen funcionalidades destinadas a concientizar a la víctima, ¿sí? Alguna de ellas, por ejemplo, la del 144 en nuestro país, o la denominada SFC, Mujeres Libres, por ejemplo, brindan cuestionarios o posibilitan hacer un test con una serie de preguntas para que la usuaria pueda contestar, y luego con esos datos, digamos, es como que se le da un scoring de porcentual sobre si su relación presenta o no signos de violencia. El cuarto grupo de funcionalidades que nosotros pudimos identificar es aquel que está destinado a generar evidencia digital, pero solo en este caso en un 5%, después voy a volver sobre esto. En esta clasificación están incorporadas apps que tienen funcionalidades tales como, por ejemplo, grabación de llamadas, video, de audio, de foto, envío de archivos, audios, video, diario, digamos, todo lo que tenga la posibilidad
de, digamos, aglutinar en un mismo lugar un reporte para que digamos, se pueda agregar, por ejemplo, una denuncia. Y en este caso, bueno, de las apps relevadas, aproximadamente un 20 o un 21% ofrecían funcionalidades que permitían generar evidencia digital organizada en un mismo lugar, como yo les decía, y poder, digamos, ¿para qué fin? Para poder ser presentadas ante las autoridades pertinentes. Por ejemplo, la app Por Ellas posibilita describir o narrar hechos por medios escritos o a través de la grabadora del audio del dispositivo, así como también incluir fotografías y videos como material de apoyo. Y el último grupo de las funcionalidades que nosotros pudimos relevar es el acompañamiento de la víctima, pero en este caso solamente un 3%. Bueno, en esta categoría se agrupan aquellas apps que tienen entre sus fines, objetivos, acompañar y contener a mujeres, ¿no? Que han sido víctimas de violencias. Esta es una app, por ejemplo, el caso de Brasil, creo que se llama Meter a Coller, ofrece, por ejemplo, una red exclusiva de apoyo a las mujeres que han sido víctimas de violencia y las conecta con otras, incluso con voluntarias que deseen ayudarlas a romper con el ciclo de la violencia en el que se puedan encontrar. Así que bueno, yo la verdad, estas son como características que nosotros pudimos identificar de las apps, así como otras tantas, que de paso se las cuento. En el 100% de los casos son, digamos, las apps son todas gratuitas. Se encontraban disponibles tanto en la tienda iOS como en la tienda Android, e incluso pudimos identificar otras fuera de tienda que en general son creadas, por ejemplo, por el Poder Judicial y que frente a una denuncia de una mujer por, digamos, víctima de violencia, se las bajan, son, digamos, desarrollos propios del Poder Judicial para que la mujer lo pueda tener en su dispositivo, pero que están fuera de tienda, ¿sí? Y otra de las características que también pudimos describir, todo esto igual lo tienen en un informe en la web del IALAB, es lo relativo al peso, que no es una cuestión menor, ¿cierto? Porque digamos, la posibilidad de poder descargarse esas aplicaciones móviles depende muchas veces de la capacidad o el espacio que tengamos, tanto en nuestras computadoras como en nuestros dispositivos móviles. De hecho, pudimos ver que en todos los casos, en esta 101, pesaban más la versión para computadora que la versión para celular. Y bueno, digamos, como conclusión de este primer informe que nosotros pudimos ver, nos llama la atención que en el 71% de los casos, como les decía, por lo general se invierte en lo que nosotros denominamos la punta del iceberg, ¿no? Es decir, que se prefiere invertir en desarrollos que ofrezcan ayuda del Estado o actuación del Estado para los casos más urgentes. Y eso tiene mucho que ver, o todo que ver, con esta percepción de la violencia, ¿no? Esta dificultad que todavía hay digamos, en los estados, al menos de estos relevados de Latinoamérica, de poder identificar situaciones de violencia no solamente con aquello que represente, ¿no? El golpe, bueno, la muerte, es decir, todavía tenemos dificultades para poder identificar otros tipos de violencia que no sean los casos más graves, y prueba de esto es que se prefiere ofrecer funcionalidades tales como el conocido botón antipánico, por oposición a otras funcionalidades tan necesarias también, porque por ejemplo la función de concientizar a la víctima es tan importante como la de ofrecer la ayuda inmediata, ¿no? En este caso es como que quedó bastante patente esa situación. Y lo otro que pudimos advertir también como un disvalor en relación a esta investigación es que no hay todavía desarrollos que puedan interactuar entre sí, es decir, que sea creación de los distintos poderes, ¿no? Es como que se esquematiza como que o es del Poder Ejecutivo o es del Poder Judicial, y entre ambos no hay diálogo, y eso dificulta bastante la tarea, y sobre todo que no pudimos ver un desarrollo que pueda o ofrezca todas estas funcionalidades en un mismo lugar, ¿sí? O tienen esta funcionalidad o tienen aquellas, y la verdad
es que tampoco se pueden estar bajando o utilizando aplicaciones móviles para cual o tal tarea, ¿no? Se supone que tenemos que facilitarle la decisión, cuando la mujer toma la decisión de denunciar, por ejemplo, le tendríamos que facilitar esa tarea, y para eso es necesario que los sistemas se interconecten y sean operativos entre sí. Así que esta es como una primera conclusión que nosotros pudimos advertir de todo el mundo app. Y yo aún pienso, lo sigo sosteniendo, que todavía queda un vasto escenario para seguir explorando, es decir, los estados están pensando en app, cuando deberían pensar en sistemas que no necesariamente tengan el formato de app, entre otras cosas, por lo que le dije, el peso, se podrían utilizar, por ejemplo, desde sitios web, sin la necesidad de estar descargando las aplicaciones móviles. Y bueno, me interesa dar o profundizar en una de las funcionalidades que yo les mencioné, que tiene que ver con la posibilidad de generar evidencia digital, ¿no? Y me interesa ahondar en este punto porque, bueno, forzoso o no, todos sabemos que con la pandemia, incluso antes de la pandemia, es una realidad cada vez más frecuente que, digamos, todo lo que sucede en nuestras vidas ya no transcurre en el mundo presencial, sino que está transcurriendo cada vez más en el mundo virtual. Y la forma de cometerse algunos ilícitos, por supuesto, no les ajeno, en tanto ya se advierten claras cifras o normas, claras cifras que nos alertan en cómo comienza a incrementarse hechos delictivos cometidos de manera no presencial. Y en este caso nosotros también investigamos, aún no lo publicamos, pero hicimos una investigación sobre denuncias ingresadas en el Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires, a la cual me voy a referir. Y bueno, desde luego, digamos que esta modalidad virtual para la comisión de ilícitos también alcanza a los cometidos en contexto de violencia de género, por ejemplo, a las amenazas y al hostigamiento digital, por lo que digamos, en este aspecto debe ser una preocupación estatal el cómo vamos a probar este tipo de ilícitos, ¿no? Que están transcurriendo en un mundo virtual, por ejemplo, a través de las llamadas de WhatsApp u otras similares, intercambios de chat y las interacciones cada vez más frecuentes en redes sociales. Y en este punto, bueno, ¿por qué la preocupación? En mi caso, bueno, porque en general hablar de prueba digital, y luego, si quiere, después me sigue Pablo en este caso, que también es juez penal y él interactúa todo el tiempo con estas cosas, pero bueno, hablar de prueba digital de por sí presenta de los más variados desafíos, por ejemplo, lo que respecta a la preservación y cadena de custodia, pero cuando de ilícitos cometidos en contexto de violencia de género se trata, bueno, se presentan además ciertas particularidades que nos van a alertar sobre una necesidad bastante urgente de avanzar hacia procesos digitales o procesos inteligentes que nos permitan preservar adecuadamente la prueba virtual para que, bueno, para garantizar los derechos, mejor dicho, de las mujeres víctimas. ¿Y por qué les digo que presentan ciertas particularidades en estos casos? Bueno, porque básicamente el contexto de la violencia de género es capaz de provocar en los procesos judiciales cuestiones que no suceden quizás en otros tipos de ilícitos. Investigar estos ilícitos tiene, como les acabo de decir, especificidades propias que terminan por incidir en los aspectos probatorios. Y tanto es así que muchas veces se ven frustradas las investigaciones a punto tal que ni siquiera es posible avanzar hacia la etapa probatoria luego de iniciada o efectuada la denuncia. ¿Y a qué me estoy refiriendo con esto? Bueno, que en este tipo de ilícitos cometidos de manera no presencial contra las mujeres, bueno, no es posible avanzar muchas veces hacia la etapa probatoria porque el poder hacerlo hoy en día está condicionado a que la mujer brinde acceso a la prueba virtual, ¿sí? Y la prueba virtual en todos los casos siempre está en su poder, y ello es directamente entonces proporcional a su voluntad de avanzar con la denuncia, de dar continuidad a esa denuncia. Y fíjense qué pasa, yo les decía que habíamos hecho una investigación también durante el año 2020, mientras estábamos en aislamiento. En este caso, de la investigación, pudimos advertir que en el 47% de las denuncias por amenazas o por hostigamiento se archivaban por falta de prueba. Y me estoy refiriendo a ilícitos que eran cometidos de manera no presencial, es decir, en el espacio virtual, ¿sí? En estos casos se archivaban por falta de prueba. Y la verdad es que nos preguntamos por qué la decisión del archivo, ¿no? ¿Qué pasaba que estos casos se archivaban? Bueno, tuvimos que analizar una por una
para intentar determinar el porqué, y bueno, pudimos constatar que en el 80% de ese universo la decisión tenía lugar porque, o sea, la decisión del archivo tenía lugar porque la mujer no tenía la voluntad de continuar con la denuncia. De esta manera, o esta circunstancia, la de no querer continuar, es lo que de alguna manera venía a impedir el avance hacia la etapa probatoria. Y esto en general sucede porque no notamos, mejor dicho, porque había un desfasaje temporal importante entre el momento en que la mujer denunciaba y el momento en que la autoridad judicial interviniente finalmente intentaba hacerse la prueba. Ello porque cualquiera sea la modalidad de denuncia elegida, ya sea virtual, telefónica o presencial, bueno, la mujer, salvo casos excepcionales, dependiendo del lugar en donde se hace la denuncia, por lo general debe concurrir nuevamente ante las autoridades judiciales para ampliar sus dichos y facilitar los accesos virtuales, ¿sí? A través de poner a disposición o el teléfono o su computadora. Y bueno, y esto hay que preguntarse, ¿es esto un problema entonces, este desfasaje? Y bueno, yo creo que sí, que es un problema, porque la mujer en ese lapso temporal que transcurre luego de instar la denuncia, comienza con el conocido arrepentimiento y también a desinteresarse del proceso, ¿sí? Dependiendo digamos, si estamos en presencia de una violencia de tipo estructural de pareja, o bien si estamos en una violencia de tipo transicional asociada a la ruptura de la pareja. De hecho, en estos casos de ilícitos denunciados por amenazas virtuales o por acoso digital, bueno, en todos los casos, casi en el 85% de los casos estábamos hablando de denuncias asociadas a esta violencia transicional, en donde la mujer denunciaba a su expareja no conviviente, ¿sí? Bueno, frente a este escenario entonces, todo parece, ¿no?, indicar que se debe trabajar bastante para mitigar esta coyuntura, y yo sí creo que la innovación tecnológica tiene mucho para aportar en esta idea de poder preservar la prueba digital, de modo que el Estado pueda acceder a ella de modo simultáneo con la imposición con la interposición de la denuncia. Y ello, bueno, además vendría a suavizar bastante la carga que actualmente pesa sobre la mujer de tener que acudir varias veces, ¿no?, facilitando así avanzar hacia la etapa probatoria del hecho denunciado. Y bueno, como le contaba, en el informe de las apps, en algunos países de América Latina ya se encuentran disponibles este tipo de aplicaciones móviles, solo que solamente representa un 5% de todo lo relevado. Por ejemplo, yo les hacía mención de una que daba la posibilidad de poder grabar las llamadas telefónicas, de poder grabar videos, cuando un número de teléfono que ingresaba con una llamada era detectado por el dispositivo. Incluso en el marco del propio IA Lab hemos hecho oportunamente un informe sobre la posibilidad de poner en práctica un sistema inteligente de esta naturaleza. Bueno, después por cuestiones presupuestarias, porque no somos empresa sino academia, no lo pudimos llevar adelante. En fin, bueno, creo que estamos en el tiempo, y yo solo decirles que llegado a este punto, siempre señalo que las nuevas tecnologías tienen mucho para aportar, lo que desde luego no se agota con la creación, desde ya lo claro, de aplicaciones móviles, ¿no? La Argentina no tiene ningún desarrollo que facilite el proceso que tienda a preservar la prueba digital, que para mí es muy importante, entre otras cosas, para garantizar la debida diligencia y para no revictimizar a las mujeres que van en busca de justicia. Y esto es muy sencillo, se pueden utilizar técnicas tales como la encriptación o el alojamiento en nube. De lo que se trata en todo caso es de tener la voluntad, de estar dispuestos, de explorar, de conocer, de interiorizarse en el uso de las nuevas tecnologías para preservar la prueba de un modo eficiente, pero siempre en un modo acorde o específico a la problemática de la violencia de género. Tengo para mí que no todas las investigaciones, no todas las denuncias deben investigarse de la misma manera. Desde luego, cada una tiene sus propias especificidades, y los ilícitos cometidos en contexto de violencia de género, desde luego lo tienen. Así que yo creo que hay una realidad concreta que no debemos perder de vista. En el mundo virtual suceden ilícitos, cada vez son más. De hecho, en esta investigación que hicimos, pudimos ver que entre el año 2019 y el 2020, digamos, los ilícitos denunciados se habían cometidos de manera no presencial, se habían aumentado en un 15%, ¿sí?
por lo que digamos, en lo que a la violencia de mujeres respecta, exige del Estado, creo yo, el máximo de los esfuerzos para cumplir, como les decía, estándares de debida diligencia. Y bueno, y garantizar la recolección y preservación de prueba digital durante el proceso de investigación tiene también todo que ver con ello, ¿no? Así es que, bueno, desde lo que la investigación refiere es todo lo que tengo por el momento para decirle. De todas maneras lo pueden consultar al informe tanto de las apps como de lo que le vengo contando en la página del IALAB, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias por el espacio y bueno, por haberme escuchado un ratito. Muchas gracias, Nieves. A mí, la verdad, lo veo en contra de las pautas que di del conversatorio. A medida que hablabas en esta última parte me hizo ruido, y en realidad lo dejo dicho ahora, sobre todo porque después viene Pablo y seguramente también tiene algo para decir sobre esto, es esta deficiencia que vos decís en cuanto a la incorporación de la prueba digital, la prueba virtual. Después a mí me hace ruido respecto a la validez judicial que se le da. Vos hablas que por ahora es como un trabajo medio artesanal, y después si hay resistencia o no desde al momento de la judicialización de ese caso, de otorgarle validez a esa prueba digital. No sé si me explico lo que quiero decir. Entonces, mi pregunta es si eventualmente después vamos a necesitar algunas reformas legislativas para adaptarnos a esta nueva realidad. Lo dejo así como pendiente y para después, porque me voy a olvidar, pero estaba pensando a medida que hablabas. Ahora sí voy a presentar al doctor Pablo Casas. Él es abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires, realizó cursos de especialización en Derecho Penal, Finanzas Públicas, Ciberdelitos y Protección de Datos Personales en la UBA. Ha realizado diversas capacitaciones relacionadas con juzgar, con perspectiva de género, y realizó las capacitaciones obligatorias sobre la ley Micaela. Trabaja como juez de primera instancia en el Foro Penal Contravencional y de Faltas de Cava, docente de Derechos Humanos y Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires, Derecho Informático en la Universidad de Palermo, Innovación, Datos Abiertos e Inteligencia Artificial en la UBA y en la Universidad Austral. Ha publicado diversos artículos relacionados con la temática que vamos a tratar hoy. Lo acompaña en este panel Yasmín Belén Quiroga, abogada feminista especializada en género y derecho. Trabaja conjuntamente con Pablo en el Juzgado Penal Contravencional y de Faltas desde hace 6 años, y es cofundadora y directora del Laboratorio Urgente de Políticas Públicas de Data Género. Es tutora de la capacitación obligatoria de la ley Micaela en el Poder Judicial de Ciudad de Buenos Aires. Bueno, les doy la bienvenida a ambos y los escuchamos. Hola. Gilda tiene 24 años, vive en un barrio vulnerable del sur de la ciudad de Buenos Aires, tiene 3 hijas, y mientras es arrastrada de los pelos por el piso de su casa, su agresor, que es padre de una de sus hijas, le grita: dale, gorda, hija de puta, bolita inútil, esa plata es mía, negra de mierda, ¿para qué querés mi plata si vos no haces nada? Te voy a matar, te voy a bajar los dientes. Siente un golpe, cae por las escaleras y se desvanece. Hoy, mientras preparábamos esta charla, en la ciudad de Buenos Aires, que la podemos dividir en 4 zonas, al menos en una de ellas, al menos 2 personas van a haber denunciado hechos de violencia de género. Datos, feminismo, perspectiva de género. Un poco por ahí vamos a tratar de transitar esto, era un poco la convocatoria, ya vinieron hablando. Primero, ¿qué es un dato? Nos gusta acercarnos a una definición, algo así como la descripción empírica de un hecho. Seguramente no lo agote y podamos discutir y hacer un conversatorio acerca de la definición de dato, pero quedémonos al menos, o permítanos quedarnos con este acercamiento a una definición. Ahora, si pensamos al dato o al conjunto de estos datos en términos ya tecnológicos, seguramente se nos va a venir a la cabeza fácilmente una frase que habremos escuchado mucho en términos de los datos son el petróleo de la era. Más allá de la revisión necesaria que tiene la metáfora en clave de medio ambiente y de cuidado del medio ambiente y en desarrollo sostenible, lo cierto es que no podemos desconocer lo relevante que significa hoy justamente en cómo se está pensándolo y cómo se lo aborda, y sobre todo cómo se piensa y se diseña el futuro, que la tenencia de esos datos y el análisis resulta fundamental.
siempre mencionamos, basta ver, yo soy una persona adulta ya, y si seguimos la revista Forbes, por seguir en términos capitalistas de quiénes son los que tienen más dinero, vamos a poder advertir cómo eso se modificó, y hoy quienes lideran esas listas son personas que tienen que ver con el mundo justamente tecnológico, pero particularmente de los datos y del proceso, de la capacidad computacional que se va a tener respecto de tanto de la recolección como del análisis de esos datos. Entiendo que conocen, spoiler, esos listados están fuertemente, digamos, con presencia, obviamente, de varones blancos heterosexuales, de varones hegemónicos. Y ahí es muy importante pensar, ¿no?, a los datos desde los marcos teóricos y epistemológicos feministas, y queremos traer acá a Catherine D'Ignacio y a Lauren Klein, que son científicas de datos, que escribieron un libro que se llama Feminismo de Datos o Data Feminism, donde justamente hacen esta propuesta, ¿no?, pensar en los datos y al uso de los datos desde esta mirada. Cuando ellas presentaron el libro, Catherine contó cómo surgió, o en realidad terminaron de consolidar esta idea de escribir el libro, y ella cuenta que estudiaba en el MIT, y que estaba ahí en el MIT haciendo sus desarrollos, y que se encontró luego de haber tenido a su hija justamente en este edificio, y que no había un espacio donde ella pudiera o amamantar o sacarse leche, y que lo terminaba haciendo en el piso de los baños para mujeres, ¿no? Y fue a raíz de esto que terminaron de consolidar la idea de escribir este libro. Y algo que dice muy importante, y que tiene que ver con algo que la ciencia de datos no reconoce, es esto de que en el mundo el poder no se distribuye de manera igualitaria, que tiene que ver con lo que acaba de decir Pablo, de quiénes tienen el poder en estos momentos en el mundo. Por eso es muy importante, o en realidad algo que necesitamos son datos sin sesgos, ¿no? Es fundamental, creemos, y en palabras de la Fundación de las Naciones Unidas, que dicen que justamente los datos sin sesgos o datos con perspectiva de género son indispensables para poder diseñar políticas y monitorear el progreso de estas políticas en la vida de las personas. Es urgente y necesario pensar con perspectiva de género, pero en una perspectiva que sea propia de acá, ¿no?, del sur global y latinoamericana, todos los procesos que hacen a los datos de su recolección, su análisis, su proyección y la comunicación también que se hace sobre lo que nos cuentan esos datos. Acá en Argentina tenemos una excelente oportunidad de romper incluso con el binarismo varón-mujer que existen en los datos, ya que, bueno, gracias a la lucha del colectivo LGTBI, de los movimientos feministas, hicieron posible que tengamos una ley que es modelo en el mundo, donde justamente el derecho a la identidad de género se basa exclusivamente, podemos decir, en la autopercepción, en la autopercepción que tenga cada persona. Justamente en este libro que les mencionaba, las autoras lo que plantean y lo que identifican son los problemas que se enfrentan al desarrollar justamente sistemas de inteligencia artificial que no tienen en cuenta o que no reconocen en realidad las posibles discriminaciones y opresiones que se esconden detrás de los datos que se utilizan, porque algo que dice Catherine es justamente los datos nunca son un input puro y verdadero y nunca son neutrales, ¿no? Porque justamente hay que pensar en quién los recolecta, cuál es el interés que tienen, cuáles son los motivos, quiénes son los actores, son las instituciones que financian esos proyectos. Y acá es muy importante hablar de la brecha de género en los datos. Existen hoy en día infinidad de investigaciones que se realizan que no tienen en cuenta o que en realidad no forman parte del objeto de estudio las mujeres y personas LGTBI, por lo que el resultado es que no tenemos datos, ¿no?, sobre esas realidades. Podemos ampliar un poco esta definición de brecha de género en los datos e incluir un enfoque interseccional y decir que esta brecha justamente a lo que se refiere es a la falta de datos que describan la realidad de estas personas, para poder complementar lo que hoy en día sí existe, que son datos sobre las realidades de los hombres, no cualquier hombre, como dijo Pablo, sino hombres blancos, de clase alta, heterosexuales. Sí, básicamente no descubrimos nada nuevo, no se descubre nada nuevo, simplemente justamente lo que los marcos teóricos y la epistemología feminista pone en discusión, digamos, esas luchas que se traducen en marcos normativos, en reconocimientos de derechos,
se traslada obviamente al mundo de la ciencia de datos, y resulta urgente el involucramiento primero se conoce la necesidad de mayor participación, de personas que no respondan por lo menos a tantas hegemonías o a tantos privilegios de ser varones, heterosexuales, blancos, propietarios, y se incluya obviamente a mujeres y a otras personas, personas trans, personas no binarias, para poder justamente a partir de esa diversidad empezar a corregir estos sesgos que bueno, tanto trabajo conlleva y tanta necesidad de justamente de capacitación, de reconocimiento y en definitiva de modificaciones de vidas personales en términos que se traduzcan básicamente en acciones políticas que puedan revertir esta situación de desigualdad y de violencia que se sufre. La forma que encontramos, al menos de empezar a discutir en términos de buscar objetividad, que sabemos que no es posible, es la contextualización y la transparencia. Estuvimos hablando, y se habló la necesidad, sobre todo en términos de desarrollos de tecnologías que hagan la inteligencia artificial o cualquier tipo de tecnología, que haya posibilidad de conocerse qué es lo que se hace y qué es también aquello de dónde se basan los datos de los cuales se están nutriendo. Como recién mencionábamos, no hay neutralidad. Entonces hay que conocer de buenas prácticas, capacitarse para que justamente la disponibilidad también de los datos, sobre todo de los datos del sector público, que es ahí un poquito a donde nos vamos a centrar y a contarles un poco también nuestra experiencia, tengan que ver con esto, con el cuidado de explicar, y esto lo hacemos gracias a Yasmín, que es básicamente la arquitecta de toda la apertura y toda la política de datos abiertos que tenemos en el juzgado, de poder explicar qué son esos datos y qué no son, y qué faltan esos datos. O sea, y permanentemente estamos pensando sobre todo en qué no tienen esos datos, ¿sí? ¿Para qué? Porque es un gran input hacia adentro, porque nos miramos y podemos tomar mejores decisiones en términos de políticas públicas, y también hacia afuera, porque ya vamos a ver, encontramos esa virtuosidad o luminosidad, digamos, que también puede tener que ver el trabajo colaborativo, la interacción de distintos saberes y el mover engranajes en la búsqueda de diseños de proyectos que tengan impacto social. Un poco lo que hicimos nosotros fue animarnos a traer aquellos conceptos y principios que venían desarrollados del gobierno abierto, del Estado abierto, y aplicarlos en la justicia, de pensarlos en términos de justicia abierta. Básicamente son la participación ciudadana, la accesibilidad, los datos abiertos, que ahora ya va a contar un poquito más de qué se trata, tener un dato abierto, la rendición de cuentas, obviamente que el uso de las tecnologías, el dejar de ser analfabetos digitales, eso fue una cuestión que nosotros más nos costó en términos culturales, o sea, animarnos a... y les adelanto que trabajo con gente tan joven como ven que en Yasmín, pero sin embargo, y más en instituciones como el Poder Judicial, se imaginan lo que era la propuesta de dejar de hacer las cosas como se venían haciendo. Bueno, un poco después, al final, me meteré y recogeré el guante en términos de qué sucede en cuestiones probatorias y demás. Pero básicamente entonces eso es lo que hicimos. Agarrar una red social, fue Twitter, de manera intuitiva, era la cuenta que hace 6 años nos permitía relacionarnos de manera directa con la comunidad, y ahí nos lanzamos a poder mostrar lo que hacíamos, básicamente. En un primer momento lo que hicimos fue publicar datos no estructurados, como ser las resoluciones en un formato PDF, que eso no vendría a ser un formato abierto. Después fuimos aprendiendo un poco más, estudiando y escuchando a personas que ya venían trabajando en esto de apertura de datos abiertos y demás. Y lo que hicimos en un primer momento fue empezar a publicar estas resoluciones y volcarlas y estructurarlas en un Google Sheet de acceso público. Lo primero que pusimos en este Google Sheet era una descripción bastante pormenorizada de lo que Pablo
resolvía en cada uno de los casos, como ser, por ejemplo, la fecha de la resolución, el tipo, qué era lo que resolvía, si lo resolvía en audiencia o por escrito, entre muchos otros datos. E incluso lo que le agregamos es poder generarle trazabilidad a la resolución hacia las instancias superiores, como ser la Cámara, el Tribunal Superior de Justicia y la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En marzo del año pasado, participamos con Pablo de un evento donde justamente nos invitaron a hablar de género y datos. Y ahí lo que decidimos fue, además de hablar de los datos del juzgado, buscar, bueno, qué otras experiencias existían en Argentina en ese momento, que justamente publicaran datos abiertos del Poder Judicial, y ahí fue que descubrimos los datos abiertos de la Oficina de Violencia Doméstica, que pertenece a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que lo hacen, si no me equivoco, desde el 2017, creo que lo tienen consolidado desde esa fecha al día de hoy, y lo que publican son los datos de las denuncias, ¿no? En un formato abierto, publican los datos de las denuncias. ¿Qué fue lo que nos sucedió con esos datos que encontramos del OVD? Es que nos surgieron muchas preguntas, como por ejemplo, qué era lo que pasaba con esas denuncias, a dónde las derivaban, o sea, cuáles eran los juzgados que terminaban interviniendo, qué resolución le daban al caso, qué abordaje le daban, ¿no?, a la persona que fue a denunciar, qué contención, qué herramientas, y muchas otras preguntas más, por lo que decidimos sumar o replicar en realidad los datos que publicaba esta oficina a la base original que teníamos del juzgado. Lo que hicimos fue agregar, por ejemplo, si el caso se daba en un contexto o no de violencia de género, qué tipos y modalidades de violencia se encontraban presentes, algunos datos sobre las partes involucradas, como por ejemplo el género, la nacionalidad, la edad, si tenían un trabajo remunerado o no, cuál era la relación que había entre las partes, si tenían hijos en común, dónde sucedieron los hechos, y algunos datos más, y algo muy importante que agregamos fue justamente que decidimos incorporar las frases que le refieren los agresores a las personas víctimas de violencia en cada uno de estos casos. Y ahora, bueno, además de este convencimiento teórico, ¿no?, y de agregarle perspectiva de género, como veníamos hablando, a nuestros datos, nos dimos cuenta que esto puede ser de mucha utilidad. Y ahí surge la pregunta de si alguien utiliza nuestros datos, si alguien los usó, o si alguien los está usando en la actualidad. A Martina la conocimos con unos desafíos que hicimos con una ONG que se llama ODESLA, que son científicos de datos dedicados a proyectos con impacto social. Hicimos un trabajo colaborativo interdisciplinario entre las personas del juzgado y muchas personas de la sociedad civil. Llegamos a hacer los viernes a la noche, eran de 8 a 10 de la noche, llegamos a ser más de 32 personas durante 4 meses, en la búsqueda de la utilización de esos datos, y lo que nos habíamos planteado con desafío era buscar si había algunos patrones y si permitía alguna cuestión que tenga que ver con los datos justamente no estructurados, si nos podían dar algún tipo de información. Lo cierto es que nos topamos con inconvenientes. Los primeros, que la voz de la víctima en los poderes judiciales, en el nivel de acceso que teníamos nosotros, estaba hiperrecortada. O sea, había una selección de la voz de la víctima y del contexto que era denunciado, que se recortaba en términos de significancia jurídica para las fiscalías. Esto es lógico, si se quiere, en nuestro tramo judicial, pero sabíamos que estábamos perdiendo una gran oportunidad, y hasta ese momento nosotros habíamos empezado una política, todo esto lo comenzamos hace 5 años, políticas de tecnología, de digitalización. Ya teníamos el juzgado antes, prepandémico, totalmente digitalizado, entonces teníamos el expediente en PDFs, y se desarrolló un algoritmo que lo que hace es justamente reconocer, en este caso nosotros le dijimos que nos reconozca ese informe que se hace en la Oficina de Violencia Doméstica, lo reconocía, lo cortaba de la imagen, porque los PDFs muchos estaban en imagen, se extraía el texto, digamos, se sacaba el texto y se lo llevaba a texto plano, y con el texto no estructurado nos devolvía un data frame con la estructuración según nosotros le requeríamos de los datos. Hasta ahí quedamos, digamos, el desafío, se sabe, estos desafíos no buscan un prototipo que esté funcionando, sino que todo el proceso fue sumamente rico, e incluso tenemos esta herramienta que nos posibilita hacer esta extracción
de datos estructuradas a partir de, insisto, de la lectura de PDF. Después conocimos también y nos cruzamos con Seba Acevedo, argentino, radicado en este momento en Boston, investigador del MIT y de Harvard, que con una empresa, Tecal, tomó nuestra base de datos y también hizo un algoritmo. En este caso él buscó ya identificar los tipos de violencia conforme las definiciones de la 26.485 y conforme lo comparaba contra la decisión que había adoptado yo en el caso, es decir, qué tipos de violencia nosotros habíamos aseverado que en el caso estaban presentes, y la verdad que en términos del F1 o de la Query fue bastante interesante. Les adelanto que Seba abandonó esto, quedó en este prototipo porque su empresa, digamos, se colocó, el core pasó por otro lado, pero otra vez, sumamente exitoso la prueba que se hizo con Sebastián. Demostró la posibilidad de que hay algo que se puede hacer con esos datos, e insisto, imagínense, es una muestra bastante pequeña, así que hubo que trabajarla mucho con incluso herramientas de, si hay alguien de la tecnología me mata, pero se agrandan las bases de datos, en términos de un abogado, se lo digo así, se agrandan, o sea, no sé cómo lo hacen, pero lo agrandan sin perder proporciones, unas cosas geniales. Y también ahí conocimos, por ejemplo, a Nicolás, que Nicolás es el presidente de Canva. Canva es una cooperativa de trabajo de software argentina, que lo conocimos en una hackathon, esta maratón de hackers. Nosotros propiciamos del Poder Judicial, hicimos varias ya, donde otra vez buscamos con curiosidad soluciones a cosas que están sucediendo por fuera de la caja. Y ahí con Canva buscamos y logramos que el BID aporte financiamiento para desarrollar una herramienta de inteligencia artificial que usa el procesamiento del lenguaje natural, y lo que hace otra vez, lee las sentencias, pero en este caso las entidades que buscan tienen dos tipos. Una que son los datos personales, a anonimizar, porque dentro de la política de apertura de datos nosotros somos muy conscientes de la tensión que existe entre la apertura, el acceso a la información y la protección de datos personales, y lo solucionamos, o buscamos una solución con la tacha, con una tacha cada vez más robusta en términos tecnológicos, pero esto lo hacíamos de forma manual. Buscamos la automatización, se logró esta herramienta que tiene una potencialidad muy grande, porque digamos, es una herramienta que hoy ya la tenemos implementada, corriendo sobre los servidores del Poder Judicial local, donde estamos en una prueba piloto que estamos con el juzgado, donde obviamente lo que hicimos fue mejorar muchísimo los tiempos en términos de anonimización de esos datos, pero también le pedimos que aproveche y que el modelo busque entidades en términos de datos que nos iban a interesar estructurar, y sobre todo puntualizados en términos de violencia de género. O sea que tiene la capacidad también y va buscando, y obviamente en términos de la ética y la responsabilidad del desarrollo de un algoritmo de inteligencia artificial en el sector público, cumplimos entiendo, con todas las exigencias éticas, al menos de las regulaciones europeas. Está en un código abierto, en un GitHub, es trazable, es auditable, tiene intervención humana, con carácter previo a la publicación hay una persona que compara, audita el resultado que le dio el algoritmo, lo corrige, si en algo anonimizó o se equivocó, lo corrige, si algo no hizo, lo corrige, y todo eso ayuda, digamos, y conforma después que se le va a aplicar una técnica de Machine Learning para ese reentrenamiento del modelo y comprobar si con ese reentrenamiento se alcanzan mayores niveles de eficiencia. Algunas otras experiencias tienen que ver, también ahí conocimos a Pablo Casas, que no soy yo obviamente, sino es otro, el de la otra línea temporal, el de una de las líneas temporales, pero es un joven que lidera una escuela de inteligencia artificial y de ciencia de datos que se llama Escuela de Datos Vivos, donde también tomaron la base de datos y es el input de los trabajos prácticos que tienen que hacer personas que empiezan con la ciencia de datos, y por ejemplo se hicieron trabajos de limpieza de los datos que la adoptamos, ¿no? Y que la pusimos en producción. También, por ejemplo, conocimos a Ivana. Ivana es una compañera de Data Género que hace muy poquito tuvo el honor, en realidad su trabajo, pero fue presentado en la PyData Global, que es el consorcio de desarrolladores de Python
uno de los más relevantes del mundo, donde se presentó justamente el trabajo sobre, para poder, como input incluso de enseñanza, que se pueda trabajar con datos abiertos, fiables, de calidad, y del sector público con problemáticas que puedan llegar a tener impacto en las personas. También nos cruzamos con Valentina, ella ya es estudiante de Ingeniería Informática y de Sistemas, pero de Mar del Plata, que también desarrolló un algoritmo y lo presentó en un paper, entre un modelo también de lenguaje, de procesamiento de lenguaje natural, que es capaz de detectar las frases agresivas en un texto y analizar también las violencias de género a la luz de la 26.485. Además tuvimos la suerte de ser reconocidos tanto por PNUD como un caso de éxito y una buena práctica, como dentro de la iniciativa Spotlight, que busca eliminar la violencia contra las mujeres, que junto con Data Género nos dieron capacitación y pudieron documentar toda la experiencia para que se pueda replicar, porque ahí contamos las cosas que nos fueron bien, en las que nos equivocamos, y entendemos que la forma colaborativa del conocimiento hace que las curvas de aprendizaje de otras iniciativas, digamos, pueda ser menor y que puedan tomarse del camino ya recorrido. Así que por ahí un poco las ideas que fuimos transitando. Y todas estas políticas de las que fuimos hablando, y bueno, de la recolección de datos y el análisis que hicimos desde el juzgado, son los que me permiten a mí en este momento terminar diciéndole que al menos una de esas denuncias que les conté cuando inicié, realizadas en el día de hoy en una zona de la ciudad de Buenos Aires, se dieron en un contexto de violencia de género, cuanto menos psicológica y simbólica, que la víctima tenía una relación de pareja con el agresor, que tenían hijos en común y que el hecho sucedió en el domicilio particular de estas personas. Básicamente estos hechos, estos datos que son comprobables, estas personas, estos datos que se convierten en políticos, el análisis con la perspectiva de género, nos permiten también contarles que hoy Gilda, luego de pasar por un refugio, volvió a su casa con sus hijas. El agresor fue condenado por los delitos cometidos en un contexto de violencia de género, que yo establecí que fue bajo una modalidad doméstica de tipo psicológica, simbólica, física y económica, que el juicio oral también se hizo con participación del público de manera virtual, en la sala, digamos, donde pueden participar conectándose, que la sentencia está accesible, con los datos personales anonimizados, lo pueden ver en nuestra base de datos, a la cual pueden acceder desde nuestra cuenta de Twitter o desde cualquier lugar, para que podamos básicamente mejorar el trabajo que tenemos que hacer para erradicar la violencia de género, porque estamos convencidos, convencidas de que sin igualdad de datos no hay igualdad de género. Así que, nada, quedamos abiertos y abiertas ya a poder conversar, a problematizar. Entiendo, y para finalizar, no lo mencioné, pero que obviamente se trasunta, digamos, que el aporte fundamental del feminismo a todo esto, sin ese aporte, nada de lo que está sucediendo habría sucedido. Así que gracias a toda la problematización y la incomodidad que me provocó a mí en términos personales y que está provocando en términos sociales. Así que desde acá, gracias a todas esas mujeres y personas que han luchado. Muchas gracias Pablo, muchas gracias Yasmín. Muy interesante el trabajo que desarrollan ahí en el juzgado, la verdad que es para replicarlo. En su momento, cuando nos tocó una clase en la licenciatura en seguridad, hablando de controles, dábamos el ejemplo del juzgado en cuanto digamos, a justicia abierta y la necesidad de rendición de cuentas, y qué necesario es este sistema para legitimar también un poco la función judicial. Lo veíamos como ejemplo desde ese lugar. Bien, como puse en el chat, pueden realizar las preguntas si quieren de manera escrita en el chat, y serán leídas, como así también el que desee poder formularla oralmente puede habilitar el micrófono y preguntar. Vamos a arrancar con Inés, que tiene una pregunta para hacernos. Hola, buenas tardes. Bueno, Julieta, Tobías, y a todos y todas las expositoras, la verdad, un lujo contar con ustedes. No esperábamos nada menos de
de todo lo que acabamos de escuchar. La verdad que excelente, excelente lo que dijeron y cómo lo dijeron, porque sabemos que es difícil a veces un formato tan reducido en tiempo, pero bueno, quedaron clarísimas las ideas, las propuestas. Así que bueno, lo primero que quería hacer era agradecer. Y yo no sé si tengo no sé si llamarlo pregunta o reflexión, creo que sería más bien para Karina y para Tomás. Ustedes hablaron de esos algoritmos para predecir embarazos adolescentes, y claro, lo primero que me vino a la mente es que se hacen conclusiones algorítmicas para mujeres, ¿no? Porque nunca se pensó en un algoritmo que dijera, bueno, ¿qué probabilidad tiene un varón adolescente de ser padre, ¿no? O de dejar embarazada a una mujer, por ejemplo, ¿no? Eso no se evaluó. Se puso el foco en la mujer, ¿no? Y no en el varón. Y teniendo en cuenta esto que hacen ustedes, Karina y Tomás, de la filosofía de la tecnología, y que bien dijiste, Karina, esto tal vez se podría haber enfocado desde el punto de vista de la ESI y no de la utilización de algoritmos. Ahora, ¿cómo se decidiría eso, ¿no? ¿Cuándo uno debería pensar apuesto a, no sé, a ESIs o apuesto a un algoritmo, ¿no? Porque bueno, sabemos que la ESI bueno, es un proceso que puede llevar un tiempo, y tal vez uno con un algoritmo lo que quiera es, de alguna manera, ganar un poco de tiempo. ¿Qué análisis habría que hacer si uno fuera, no sé, el encargado de realizar una política pública en este sentido? ¿Qué les parece? Karina, bueno, también puede ser Tomás, también Nieves o Pablo, ¿no? Les dejo la inquietud. Si querés, Tom, recojo el guante. Muchísimas gracias, Inés, por la intervención. Me parece súper profunda, interesante. A ver, varias cuestiones. En efecto, desde esta herramienta conceptual que trajimos sobre la mesa, que tiene que ver con la noción de algoritmo en sentido amplio, que incorpora en la primera de sus fases la definición misma del problema, precisamente quisimos suscitar este tipo de reflexión que vos tan bien y prístinamente formulaste, ¿no? Aquí el problema, que además no entendemos por qué se pensó en tándem conjuntamente con la deserción escolar, cuando uno podría pensar que son fenómenos que tienen características peculiares, se enfocó precisamente sobre las niñas, adolescentes, personas gestantes, y se puso el foco sobre ellas, y conforme a lo que hemos visto también desde la afectación de derechos, se lo hizo en términos tales que se las terminó cosificando, estigmatizando, privándolas de su entidad como sujetos epistémicos, con todo lo que eso trae aparejado. En ese sentido es que una de las primeras reflexiones que pusimos sobre la mesa fue por qué no pensar, tal como vos bien decías, en redefinir el problema, y en todo caso, si se va a apelar a algún tipo de algoritmo, por ejemplo, apelar a un algoritmo que permitiera, sobre la base de la conducta de varones, predecir precisamente violencia posible efectuada sobre menores de edad, ¿no? Aquí se decidió precisamente poner el foco sobre las niñas y adolescentes, e incluso en un sentido mediatizado por la figura de jefe de familia, ¿no? Con toda la organización patriarcal intrafamiliar a la que hicimos alusión antes. Dicho esto, y en virtud de tu pregunta, que tiene sin duda varias aristas, y de la pertinencia que para nosotros entonces reviste salirse de esa noción más encorsetada o reduccionista respecto del algoritmo en sentido estrecho como mero constructo matemático, por supuesto que de ningún modo recusamos la apelación a la tecnología. En este sentido también me parece muy interesante hacer una postilla a la introducción que elaboró Nieves, ¿no? Parte de lo que hacemos como tábanos filosóficos que, entre otras cosas, pretendemos molestar y perturbar desde la reflexión crítica, es eludir falsas dicotomías del tipo tecnofilia, tecnofobia, ¿no? Que suponen en ambos casos una reflexión de tipo acrítica. Nos parece que efectivamente hay, conforme al tipo de definición de problema que hagamos, casos en los que, tal cual, por lo que vos alegabas, entre otras cosas, la velocidad de procesamiento de datos que tienen precisamente los sistemas algorítmicos, podríamos querer contar con ellos. Me parece que, una vez más, la respuesta a tu pregunta no puede ser unidimensional. No me arrogaría yo desde la filosofía el derecho a decir en qué casos realmente ameritamos buscar precisamente soluciones de tipo tecnológicas. Me parece que, conforme a lo que también
bien apuntaba Nieves, de lo que se trata es de poder conformar equipos diversos en todo sentido para poder dar también soluciones diversas. En el caso peculiar de la predicción de embarazos adolescentes, donde además la presunción es que ocurrían cual catástrofes, ¿no?, naturales inevitables, donde conforme al video que vimos en el inicio, el propio gobernador en su momento hablaba de adolescentes predestinadas a cursar embarazos. Bueno, uno podría pensar que se trata de un problema cultural que amerita otro tipo de intervención, ¿no? Entre otras cosas, por ejemplo, contar con la posibilidad de que se implemente una ley tal como es la de educación sexual integral, y en todo caso, si se habría de implementar algún tipo de sistema algorítmico del tipo en el que se pergenió, la cuestión, bueno, por ejemplo, ¿por qué no incluir preguntas relativas a anticoncepción y la anticoncepción concebida desde un lugar de corresponsabilidades, ¿no?, donde los varones han estado invisibilizados en todo sentido respecto del diseño mismo de ese tipo de sistema tecnológico. En este sentido, también en línea con lo que apuntaban Yasmín y Pablo, nos parece que la noción de algoritmo en sentido amplio posibilita también de construir una suerte de dictum mítico conforme al cual el problema está solo en el uso, ¿no? Y que en rigor lo bueno o lo malo estriba y trasunta tan solo en cómo usemos la tecnología, como si en rigor precisamente no hubiera una carga valorativa previa, del tipo al que hacía alusión Yasmín, ¿no? Los datos nunca son neutrales, y no lo son precisamente porque los valores están presentes en toda esta cadena que conforma el sistema tecnológico, y no solo nos referimos, por eso también la otra distinción nos parece relevante, a valores técnicos en clave de eficacia y en clave de eficiencia, sino valores extrínsecos, valores que tienen que ver con qué tipo de vida queremos para nosotros y las comunidades que habitamos, ¿no? Pero bueno, no quiero monopolizar la palabra, no sé si Tom o No, Tobías... solo agregar una cosa a la muy buena pregunta de Inés, y como decía Cari, para nosotros justamente el uso de tecnología es lo que nos apasiona analizar y lo que queremos fomentar, pero digamos en esto, digamos, alejado del hype, tanto para la tecnofobia como para la tecnofilia. Pero es interesante, Inés, vos traías, ok, esto lleva más tiempo. En el clip inicial que mostramos de Urtubey lo que decía era que era un tema también de recursos. Entonces, los recursos que iban a ser usados para cumplir la ley de la educación integral sexual, de sexual integral, en este caso eran usados para poner un algoritmo. Como que también hay algo ahí de dónde se pone ese dinero, que obviamente en la administración pública es un bien muy preciado. Bueno, gracias por engalanarme la pregunta, a todos y a todas las que respondieron. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta acá, tiene levantada la mano Miriam Riad. ¿Puedes abrir? Hola, buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias por este conversatorio, la verdad que muy necesario, cada uno de los expositores muy claros y con toda esta información tan necesaria. Pensaba en lo largo de estas exposiciones y cada una de ellas, como fueron planteando, el tema de los datos me resuena, pensar en quién los elabora, ¿no? En cómo se plantean desde sus inicios en esta práctica, y que me llamaba la atención que más del 70%, como expusieron, de estas apps dependen, ¿no?, o provienen del sector público, y ahí ya me hace pensar también estos sesgos en el recorte, en la perspectiva de género. Y frente a ello quería preguntarle a Pablo y a Yasmín, que me pareció muy interesante ya esta apertura, si se le puede decir así, que tiene sus juzgados frente a la tecnología y los datos abiertos, que creo, bueno, desconozco que otro sector de la justicia en nuestro país tenga esta similar información, ¿no?, abierta a la comunidad. El análisis que hacen de estos casos y cómo lo publican me pareció muy interesante, y yo me pregunto, ¿cómo se podría hacer al revés? Es decir, analizar los procesos y los procedimientos judiciales y las sentencias de los jueces y juezas para determinar que ellas también se aplican sin perspectiva de género, sin fundamentos, muchas veces también recortados en acceso a derechos, y trayendo también lo que decía Julieta, muchas veces sucede que ni siquiera ya llegando al orden judicial, sino de la comisaría de la mujer, no te permiten, cuando haces una denuncia frente a una situación de violencia, por ejemplo, en amenazas, presentar los chats, las llamadas telefónicas, aportarlas,
Y ahí es verdad, se corta todo ese inicio, que nunca inicia, porque no tiene el acceso a la justicia. Me preguntaba, dentro del Poder Judicial, y quizás Pablo que forma parte de ello, ¿cómo es esa crítica también y cómo se podría analizar esas propias sentencias judiciales en base a alguna formación de estos datos, de estas tecnologías? Y quizás también preguntarme si esto no se hace también porque debe existir mucha falta de perspectiva de género en cada una de estas sentencias. Si querés me animo, por lo menos arranco. A ver, te cuento, en México, hace unos años, nosotros fuimos aliades de una iniciativa que se conoció con un hashtag en redes, lo justo es que sepas, ¿sí? Y logró el feminismo en México una ley que se sancionó el año pasado, donde obligó a todos los poderes judiciales de México a mostrar las sentencias, porque lo que querían las mujeres y los grupos LGTBIQ+, era poder ver justamente lo que vos te preocupa, es cómo están resolviendo, aplican con perspectiva de género. Hoy, otra vez, es la fuerza militante, es el compromiso personal y organizado de muchas y muchos y muchas que te lo muestran en redes sociales. Entonces, qué barbaridad, la falta de perspectiva, o lamentablemente muchas veces con casos que llaman incluso la atención pública en general de los medios tradicionales, pero justamente tiene que ver con eso. Nosotros y nosotras estamos convencidas que estamos haciendo un montón de cosas que no le corresponde quizás hacer a un juzgado en sí, ¿sí? Nos hacemos cargo de una parte porque yo creo que en nuestro país los juzgados hacemos una parte que no nos corresponde y es gestionar. Los modelos más modernos, y en muchas provincias de nuestro país ya lo tienen adoptados, quien juzga, o sea, hace audiencias, pero nosotros gestionamos el conflicto. Entonces teníamos que rendir cuenta, no solo de lo que yo decidía como juez, que podés analizar la perspectiva de género, sino qué hacíamos con tiempos, qué tratamiento le dábamos. Y la verdad que vos, Miriam, te agradezco y te digo, no sé en qué tramo estarás, pero es un excelente proyecto de investigación, poder ver si la tecnología nos puede ayudar a masivamente controlar con el análisis del texto la falta de perspectiva de género. Es un excelente objeto de estudio e investigación, ya lo tenés para, si querés hacer algún trabajo de investigación, y si necesitas una mano de datos te los damos, pero me parece que se puede hacer, hoy se está haciendo otra vez, lo hacen personas, leen, detectan, denuncian, se trata de corregir, y otra vez, y cada vez son más fuertes, por suerte, las herramientas que tenemos. Esto debería, la capacitación en Micaela debería empezar a reducirlo. Se conocieron, fueron públicos los últimos casos. Por suerte, la tecnología permite grabar las audiencias de quienes se postulan a determinados cargos, donde vos ves que sometidos a determinadas preguntas patinan, digamos, y que no conocen absolutamente nada de la cuestión. Entonces, me parece importante eso, seguir militándola. No es fácil, no te lo voy a contar a vos, Miriam, estimo, salvo que tengas una percepción distinta, puedes llegar a ser mujer, pero seguro o si sos varón y te llamas Miriam, está bien, pero digo, ¿qué le voy a contar a mujeres? Siempre digo esto, ¿no? De lo que cuesta este tipo de cambios que están tan arraigados, tan naturalizados, esto es así, como dijo Jazz, en realidad, parafraseando al feminismo otra vez, es una cuestión de poder, y es difícil abandonar el poder, abandonar los privilegios, entonces uno va a tender a sostenerlo, y nada, se trata de eso, de seguir propiciando estos espacios, así que no lo hicimos por una cuestión pero gracias al departamento, gracias por la invitación, a nuestros colegas ahí por dejarnos ser parte de esto. Estamos convencidas de que esta es la manera de conversar, de problematizar. Lo que hacen Karina y Tomás es fundamental, pensamiento crítico. Para terminar vamos a seguir citando a Catherine Di Ignacio. Una vez dijo en una charla, hay proyectos que no deben comenzar. Y esto es así. En términos de la humanidad quizás se enfrenta algo similar a lo que sucedió en términos de la medicina, por ejemplo, cuando se trató el genoma humano. Bueno, pusieron un límite ético. Dijeron, podemos empezar a duplicar personas.
Pero bueno, no. Me parece que en términos tecnológicos, en términos de justamente algoritmos, algoritmos políticos, si se me ocurre para no llamarlo como recién lo denominaron Karina y Tom, me parece que el algoritmo político, bueno, hay cosas que éticamente la humanidad, el saber, la ciencia y el poder deben poner ese límite de esto no se puede ni siquiera investigar, porque hay riesgos muy grandes. Muchas gracias, Pablo. Tenemos otra pregunta de Giuliano Lesi, tiene levantada la mano. ¿Puedes abrir tu micrófono? Muy buenas tardes, ¿se me escucha? Bueno. Está perfecto. Bien. Por ahí lo mío tiene que ver más que nada, es un cuestionamiento constructivo que yo lo que busco con esta pregunta es evitar un posible futuro, una invalidación de la prueba. Todavía no hice Derecho Procesal Penal, o sea, por lo menos no tengo esa materia completada, la estoy cursando todavía, pero se me acaba de ocurrir esta pregunta. Hoy estuvimos viendo las distintas aplicaciones con distintas funcionalidades, entre ellas, por ejemplo, se encuentra la de generar, donde se busca generar evidencia digital. Estas aplicaciones, dice, permiten grabar audios, videos, fotos, archivos, etc. Bueno, entonces, suponiendo el caso de, bueno, una mujer que está transitando en este instante un momento trágico, que logra capturarlo en cámara, en audio, lo que sea, y queda grabado. Y bueno, esto llega a un proceso judicial. Mi pregunta sería la siguiente. ¿Ese elemento probatorio es válido? Lo pregunto tomando en consideración lo prescripto por el artículo 53 del Código Civil y Comercial de la Nación, que habla sobre derecho a la imagen, que dice: para captar o reproducir la imagen o la voz de una persona de cualquier modo que se haga, es necesario su consentimiento. En este sentido, no se tendría consentimiento del agresor, excepto en los siguientes casos, y son casos muy puntuales, que no se dan en este caso en específico. Por lo tanto, captar video, audio, lo que sea, del agresor sin su consentimiento, ¿no invalidaría la prueba? Bueno, yo te lo contesto si quiero, si quieren. Claro, sí, porque está relacionado un poco a la pregunta que se me había... Sí, mira, primero aclararte que en la Argentina ese tipo de aplicaciones móviles no está disponible. Esa funcionalidad a la cual el cual refiere el informe refiere a otra, digamos, a países que la tienen desarrollada. En nuestro país no hay. Lo que yo decía es que se propone el uso de este tipo de sistemas, no de aplicaciones móviles, porque reitero que no podemos seguir pensando en apps. Pero déjame aclararte la pregunta concreta. El punto es que todo esto que vos haces referencia tiene un límite cuando del ejercicio de tus derechos se trata. Es decir, si la mujer va a ir a denunciar y necesita probar los dichos, digamos, y la acción que viene, o el ilícito que viene a denunciar, en esos casos, digamos, lo utiliza como prueba, digamos, en el ejercicio de su derecho a probar los hechos digamos, a investigar. Esto mismo también se aplica en Italia, por ejemplo, hay también es un sistema muy parecido, en donde incluso la Corte Constitucional de Italia los dio por válidos. Digamos, el sistema digamos, estaba programado para que detectando un teléfono celular de quien era acusado, no quien era acusado, no, quien era denunciado, podía tomar toda la actividad de ese teléfono celular o de su computadora, de redes sociales, digamos, asociándose a todos los usuarios, y lo dio por válido porque de lo que se trataba precisamente era de probar los hechos que en ejercicio de sus derechos iba en busca de justicia. Este es como el límite, y acá Pablo me podrá corregir, pero digamos, si no, ¿qué hacemos? Entonces la mujer no tiene forma de probarlo, no utilizamos, digamos, no tiene manera porque nada, porque entonces el ejercicio digamos, de la imagen o el derecho a la imagen de alguna manera estaría obstaculizando la actividad probatoria, y esto la verdad que no es así, la verdad que rige el principio digamos, de amplitud probatoria,
Y en estos casos, vuelvo a repetir, la víctima no es que está divulgando frente a terceros esa actividad, sino que se usa en un marco concreto, que es un proceso judicial, en donde lo pone a disposición del juez o de la jueza para que lo analice y para que eventualmente pueda expedirse en torno a si la cadena de custodia se respetuó, bueno, etcétera, etcétera, todas las cuestiones probatorias que en general los jueces hacemos cuando tenemos que evaluar críticamente y sanamente la prueba. Así que, Pablo, no sé si estarás de acuerdo con esto, pero no me parece que sea un obstáculo poder utilizar esa prueba. Sí, básicamente estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, Nieves, y Giuliano, lo resuelve la perspectiva de género, lo que vos dijiste. Digo, porque estamos tan seteados, digamos, a comprender, a estudiar el derecho, digamos, y las normas sin perspectiva de género, que la perspectiva de género te lo resuelve. Hacer el ejercicio de preguntar en tu círculo familiar o íntimo que, digamos, el sentido, lo lógico de tu consulta. No puede una norma ser contraria al sentido común, ¿sí? Una mujer que está, o una persona que está recibiendo cualquier tipo de ataque, su agresor está teniendo una conducta ilícita que no le permite reclamar derechos, ¿sí? Entonces, en ese momento aparece la posibilidad de probar de cualquier manera que vos fuiste víctima de agresión. Quien pone a disposición básicamente es la persona agredida, deja a ella que ingresen a su intimidad y hace conocer, digamos, de un elemento de información que tiene. Después vas a analizar si tenés herramientas, por ejemplo, para saber, como dijo Nieves, ahí empieza toda una cuestión de derecho informático o de cuestión de validez de prueba, de cómo ingresa la prueba digital. Igual si les interesa, si te interesa, Giuliano, yo acabo de resolver hace muy poquito tiempo en un juicio oral y público, un caso que, digamos, donde tuvimos que aplicar perspectiva de género, y en un caso justamente terminamos condenando por el acoso sexual en la vía pública a una policía que estaba de guardia en una esquina y su superior pasó, le sacó una foto, se la envió con un mensaje con una connotación básicamente sexual, donde incluso soez o, digamos, con términos de con esa postura estás para entrarte en el auto, si te agarran en el auto te entro, ¿sí? O sea que después el policía se justificaba como que era una forma de mencionarse, de hablarse. E incluso tuvo el adimento de que acá se mencionó, la víctima no fue hallada para poner a venir a declarar en el juicio, pero sin embargo se pudo condenar. ¿Por qué? Porque esa prueba existía, había sido recolectada de manera correcta, se cuidó la cadena de custodia, se pudo reproducir en el debate, y fue por lo menos convincente en términos de que aquello había sucedido de esa manera, y no podía el policía o la persona tener una expectativa de que alguien no iba a revelar, por ejemplo, un mensaje enviado. Y lo mismo sucede con la obtención de una grabación, porque tiene que ver además el caso en concreto. O sea, también en abstracto es difícil, pero lo que para mí lo resuelve es la perspectiva de género. Una mujer que te va a probar de que fue agredida, como dijiste, porque estaba atravesando un momento horrible donde era víctima de hechos ilícitos, la persona que estaba cometiendo esos hechos ilícitos otra vez no tiene expectativa de intimidad a resguardar, mi criterio. Perfecto, muchas gracias por la respuesta. Me gustaría aclarar que si bien claramente la lógica me dice la respuesta que ustedes me estaban dando, esta pregunta surge por haber escuchado una respuesta contraria a su opinión en otra materia. Y bueno, por eso me había llamado mucho la atención y en esa oportunidad no tuve, la oportunidad de hacer esta pregunta, pero bueno, me quedó muy claro, así que muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que muy interesante el debate y los temas. Ya tenemos que ir cerrando porque en realidad está previsto el uso de esta plataforma para otras clases del Departamento de Derecho.
Así que bueno, nuevamente agradecerles a todos y a todas por la participación, especialmente a los y las expositoras y expositores. Súper interesante, me parece que realmente cada panel da para hacer un conversatorio particular. A nosotros, por lo menos acá en Bahía Blanca, nos falta muchísimo información y capacitarnos más sobre estos temas. Así que bueno, los saludo, les deseo que tengan una buena noche, un buen día, y bueno, esperemos que nos reencontremos pronto. Gracias. Un Hasta saludo a luego. todos. Muchas gracias. Tardes. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.